Bueno, muy bien, aquí seguimos en Café de la Tarde y esta semana el jefe de gabinete, Marcos Peña, en su presentación en el Congreso, contó que el Estado le destina 130 millones de pesos a la Iglesia Católica. Y nosotros nos preguntamos en qué se usa el dinero en cada una de las parroquias. El dinero, por supuesto, que subsidia el Estado. Vamos a hablar con Fabián Báez, él es párroco de la parroquia María Reina en Villa Urquiza y está en línea. Fabián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Fabián. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias por llamar. Bueno, a raíz de esto que se conoció, estos 130 millones de pesos, estamos hablando de forma anual, allí se habló mucho también del sueldo de los obispos y demás, pero a nosotros nos interesa conocer cómo es desde adentro, en una parroquia, como es el caso de tu parroquia, allí en María Reina, en Villa Urquiza. Sí. ¿Cuánto significa el dinero que subsidia el Estado para tu parroquia, para poder mantener la parroquia? No, en términos reales, cero, absolutamente nada. Yo ni la parroquia recibimos ningún tipo de aporte ni del Estado ni de la Iglesia. Tanto la parroquia como el sacerdote, Sí. y los sacerdotes se sostienen, son sostenidos por la comunidad que aporta para poder tener culto. Entonces, es la comunidad de los católicos que concurren a esta parroquia, todas las parroquias, las que la parroquia, la estructura parroquial, y dentro de esa estructura el sacerdote. Fabián, Sí. discúlpame, Hola. ¿estás con un teléfono móvil o fijo? Estoy con un teléfono móvil. A ver si te podés correr un poquito al lugar donde estás porque se escucha entrecortado y no quiero perder Perdón. lo que estás diciendo. Sí. A ver, ahí está, a ver, vamos a probar allí. Sí. Perdón. Decías que vos en la parroquia María Reina, en este caso en Villa Urquiza, no reciben un peso del Estado. No, ni de la Iglesia ni del Estado. Las parroquias tienen con el aporte de los fieles católicos que concurren a las mismas. Sí. Ah, ok. O sea, solamente se sostienen con el aporte de los fieles. ¿Y alcanza con el aporte de los fieles, Fabián? Y se hace, todo depende. Hay iglesias que son muy grandes, donde hay mucha gente, otras como la mía, que son parroquias, es una parroquia muy pequeña y una comunidad muy chica, y entonces vamos viviendo el día a día. Pero sí, la iglesia así subsiste, ¿no? Y está bien. De hecho, escuchaba que decía, creo que allí mismo les decía un obispo ayer, me parece que el ingreso del Estado representa una cantidad muy menor. Sí, el 6% más o menos, claro, ¿no? de lo que gasta la iglesia. Pero en términos reales, en mi parroquia y en las parroquias en general, es cero. Es verdad que hay parroquias que tienen otro tipo de, por ejemplo, las parroquias con colegios, Sí. tienen el subsidio o el aporte que hace el Estado a la educación privada, pero no es a la iglesia en sí misma, sino a la educación como tantos. Es decir, hay otro, no es mi caso, yo no tengo colegio, pero digo, en términos reales, en las parroquias, Sí. eso no llega, ¿no? Lo que hace el Estado creo que sostiene a los obispos con un sueldo, a los seminaristas, creo que por cada seminarista hay un aporte, y a las parroquias que con algún tipo de vulnerabilidad social, ¿no? Ah, nada más. ¿No una catedral, por ejemplo? No, eso será, la catedral es el lugar del obispo, entonces quizás el obispo, Claro, de eso que recibe, lo usa para la catedral. Claro, yo creo que es muy interesante que esto se ponga sobre la mesa para empezar a debatir. Ya hace unos años que en la iglesia se habla de una necesidad de compartir los talentos, compartir los bienes y compartir el dinero, ¿viste? Porque es verdad que es muy injusto. Hay parroquias que tienen un ingreso muy alto y hay otras que tienen un ingreso muy chico, y cada una se sostiene con su propio ingreso. Entonces, esto creo que nos lleva a tener un debate amplio. Primero, cómo nos solventamos como iglesia. Sí. Después, qué pasa con más allá del aporte del Estado, ¿no? Que será otro debate que tendrá que darlo el Congreso, porque ese recurso es del Estado, no es un recurso. Entonces, es el Congreso, es el Estado el que tiene la atribución de ver si eso está bien o está mal. Nosotros no tenemos que entrar en ese debate, me parece, ¿no? No, sí, tal cual. Lo que pasa es que llamó la atención la cifra, y sobre todo en un país que, como bien sabrás vos, Fabián, con un 30% de pobreza, estos son cifras que llaman la atención, ¿no? Sí, es verdad, tenés razón, y creo que está bueno que lo podamos hablar y podamos ver porque por ahí con ese dinero se puede
solventar otro tipo de necesidades. Que nosotros en Cáritas, acá en Buenos Aires, por ejemplo, tenemos, por ponerte un ejemplo, un hogar en Parque Patricio donde viven 280 personas indigentes y los gastos de luz y de gas mensuales hay que pagar y son enormes. Claro. Entonces quizás hay otras estructuras que se podrían pensar dónde administrar esos recursos. Pero bueno, creo que está bien que lo pensemos y que lo hablemos, ¿no? Ahora, por otra parte, Fabián, me parece interesante lo que vos planteabas recién, ¿no? Esto de que cada parroquia se tenga que solventar por sí misma, pone en total desventaja a la parroquia chica o a la parroquia de zonas vulnerables, que el aporte de los fieles obviamente va a ser muchísimo menor, ¿no? Y también los sacerdotes, si vos sos sacerdote en un lugar donde hay mucha gente, tenés un nivel de vida, entonces, claro, yo creo que hay que centralizar eso, ¿no? O sea, hay muchas cosas para hablar, cómo somos solidarios nosotros entre nosotros, qué se hace con el aporte de los fieles. Por ejemplo, en otros países, en Europa, bueno, es parte ya la gente declara qué quiere hacer con sus impuestos y destina el 0,2% a su culto, que puede ser la Iglesia Católica, la Iglesia Luterana, no sé, cualquier otra institución religiosa, y es parte de una decisión del ciudadano, ¿no? De qué hace con, si sostiene o no y qué sostiene, digo. Creo que es bueno que lo debatamos. Y espero que esto despierte un debate serio y que no sea esta cosa que siempre pasa en la Argentina, sí, ¿viste? Que sale un tema, sale en el diario un par de días, después viene otro, y después viene otro. Y bueno, y ojalá que si empieza un debate serio que sea ante el Mundial, porque después se nos va. Después se paraliza todo, decís. Se paran todos los debates, ¿viste? Tal cual. Lo digo en términos reales, ¿no? Sí. Ahora, Fabián, para que conozcamos cuáles son los gastos el día a día de una parroquia. Vamos a poner de ejemplo tu parroquia, que estamos hablando con vos, ¿no? ¿Cuáles son los gastos que hay que solventar en una parroquia? Bueno, primero luz, gas, agua, teléfono, después los gastos propios de limpieza, generalmente son lugares grandes y hay que sostenerlos, limpiarlos, cuidarlos, mantenimientos, techos, son estructuras que yo, por ejemplo, hace 2 años que teníamos una filtración en el techo y bueno, y eso, viste, no llegamos ni siquiera a cubrir el 2% de lo que... y bueno, es trabajar, entonces, lo ordinario como cualquier casa, que es una casa, generalmente son casas bastante grandes, estructuras, y lo extraordinario que también pasa en cualquier casa, que se rompe un caño, hoy los gastos pastorales propios de la evangelización, comprar, no sé, Biblias para repartir, comprar las velas, comprar, no sé, para los bautismos, cosas que se le da a la gente, es decir, las cosas que son propias de la actividad evangelizadora, ¿no? Bueno, y en ese caso, las cosas que son propias de la actividad evangelizadora, muchas veces, en el caso en que la parroquia esté en un barrio en que los fieles lo puedan sostener, se le pide un aporte a los fieles para el bautismo o para una comunión, ¿no? Mira, en general, y más últimamente, creo que la tendencia es a no pedir nada porque se puede ser confuso y aunque sea necesario, es preferible que yo pase una necesidad a que una persona que viene a bautizar crea que yo le estoy cobrando un sacramento. Entonces, aunque yo pase algún tipo de necesidad estructural o pastoral, yo prefiero pasarla y no pedirle a una persona que viene que me pague por un bautismo. Pero eso queda a criterio de cada sacerdote, realidad, porque hay muchas parroquias en las que sí, uno conoce que se cobran, ¿no? Sí, entiendo también que hay que pagar cosas, qué sé yo. Claro. No se cobran los sacramentos, no se pueden cobrar, pero un poco sí queda a criterio de la situación también. Yo no quiero hablar de nadie porque no, pero digo de la situación de cada parroquia, ¿viste? Yo también soy una parroquia muy chica, entonces no me genera a mí un gasto muy grande tener bautismo, pero en otros lugares o casamientos, ¿viste? Las luces, los arreglos florales. Bueno, eso en general ya cada novia lo hace, pero vos tenés un casamiento, tenés que, yo no tengo casamientos en mi parroquia, muy chiquita, muy pobre, pero las parroquias grandes que tienen casamientos tienen que tener personal que limpie, que ponga la alfombra, que saque la alfombra, los gastos de la luz que son enormes, entonces yo entiendo que alguien, pero bueno, aún midiendo todo eso, yo te digo que mi criterio es, yo prefiero pasar yo algún tipo de necesidad a que alguna persona que se acerca por un sacramento tenga la impresión que se le cobra por eso, ¿no? Por más que un poco de justicia uno pueda pensar que haya detrás de un pedido, ¿no? Parece que no hay que pedir.
Tal cual, está bien. Ahora, Fabián, vos recién decías los gastos que tiene cualquier casa, una casa, bueno, en este caso un poco más grande o también algunas más viejas que hay que Sí, mantenerlas un poco más. Además de eso, también la comida para vos, en este caso para el sí, sacerdote. sí, 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 sí. Todo eso, a nosotros no solo la comida, nosotros no tenemos sueldo, no tenemos obra social, no tenemos jubilación, nada de eso, ¿viste? Los sacerdotes. Nosotros vivimos en el día a día de lo que nos aportan las personas. Después la iglesia es verdad que se hace cargo porque hay hogares para los sacerdotes ancianos, hay una mutual que no es una obra social, pero un poco, si uno tiene un problema, bueno, va y tiene dónde ir. Ah, eso Pero, es un punto interesante. Si pero un sacerdote estrictamente se no enferma, ¿se atiende en un hospital público o tienen alguna obra social? hay una mutual, no es una obra Una social, hay una mutual. mutual, ¿viste? Que algunas cosas te cubren, pero en realidad nosotros no tenemos ni jubilación, ¿viste? Tampoco. A Claro. menos que vos aportes una cosa autónoma o algo así, pero no. Ni jubilación, o sea, yo no tengo ningún tipo de sueldo ni de la iglesia ni del Estado. Vivo de lo que de la comunidad, de la gente, del aporte de mi comunidad, que sostiene mi parroquia y me sostiene a mí para que yo pueda estar aquí. Ahora, vos decís, los sacerdotes no tienen jubilación, no tenemos jubilación. ¿Qué pasa una vez que un sacerdote se jubila? Y generalmente hay una asignación que te da o la iglesia, o como como un salario, digamos, que te da la curia, pero no. Cuando un sacerdote se jubila después de los 75 años, bueno, a mí me falta un poco todavía, así que no lo sé Sí, bien, sí, claro. Pero ¿dónde viven? ¿Dónde vas a y bueno, vivir? ¿Dónde? cada uno lo resuelve. Hay un hogar para sacerdotes en Flores que es muy conocido porque el Papa había decidido vivir allí, Bergoglio, una vez que se jubilara. Sí, En Flores está la casa, el hogar sacerdotal, donde viven muchos sacerdotes, son cuidados y sostenidos por la iglesia, vemos que tienen como una especie de hogar de ancianos, pero de sacerdotes. claro, pero me O sea, imagino que ese no quedás de tendrá un cupo. Sí, sí, pero es grande, ¿eh? Igual, y digamos, no quedás como, viste, la iglesia nos cuida, Dios nos cuida, la verdad que no es una preocupación para mí que va a pasar el día de mañana, Claro. simplemente te lo cuento como realidad, viste, Sí, sí. nosotros no tenemos, y también hay una realidad que es dolorosa, pero que hay que pensar, es que hay muchos sacerdotes, o al menos algunos, que dejan el ministerio. Mm, ¿Viste? Entonces, suponete que vos a los 55, 60 años dejás el ministerio y entonces ahí qué pasa, ¿no? Porque no tenemos aporte, no tenemos sueldo, ¿viste? claro. Es una realidad, ¿viste? Compleja que está muy bien que empezamos a hablar. Sí, es fundamental, porque es cierto lo que vos decís, ¿no? Muchos sacerdotes que dejan en el ministerio, si no cuentan con aporte o la contención de su familia, si es que la tuviesen, ¿qué hacen? Sí, en general, como te digo, la iglesia nos cuida, incluso sacerdotes que se han ido, que han dejado. Pero bueno, te planteo, digo, son realidades que están y que, no sé, no son demasiado gratas hablarlas. No, claro. Pero bueno, es lo que No, nosotros pero vivimos es bueno para... conocerlas, Y además porque sí, es bueno conocerlas nosotros para hemos hecho evitar una opción, confusiones, ¿viste? ¿no? Sí, sí, y lo que pasa, no quiero que suene como una queja, porque de ninguna manera, nosotros hemos hecho una opción de vida también, ¿viste? Y entonces es parte de nuestra opción este modo de vida que es confiar en la providencia y confiar en nuestro trabajo y confiar en que la iglesia nos cuida y nos sostiene, ¿no? Claro. Pero Ah, estrictamente sí. no recibimos nada del Estado con los sacerdotes, digamos, directamente. Claro, por eso es bueno que lo aclares. Ahora, además del gas, vos hablabas de los gastos de luz, gas, agua. Yo me imagino todos sabemos que han subido, ¿no? Que están cada vez más caros estos servicios. ¿Qué pasa con las parroquias? ¿Reciben un subsidio allí? No, subsidio no, es la tarifa, ¿viste? No es la tarifa La social, social? sino no es la tarifa social que sí tienen, creo que los hogares y eso. Sí. Pero sí tenemos la subsidiada, no sé bien. La verdad es que no. La boleta que yo dice tarifa con subsidio. ¿Dice con No, subsidio? dice algo así, la boleta que yo tengo, pero es bastante saladita igual. Claro, claro. No, porque claro, existe existe la tarifa social o la tarifa también Sí. que hasta tienen los propios clubes de barrio y uno Sí, yo desconozco quizás eso, la verdad es que no quiero hablar sin saber, ¿no? Pero desconozco si eso, quizás lo arreglaron, viste, estructuralmente, pero bueno, se paga, digo, se Claro. paga. A mí yo pago 400 de luz, qué sé yo. Claro. Ah, 400 pesos de luz, bueno, sí. 3.400. 3.400. Sí, Ah, bueno, es importante.
sí. Sí, es importante. ¿Y de gas más o menos? Porque, no me acuerdo ahora, pero 900 y pico, algo así, un poco más, ¿no? Claro. La última vez que vino en febrero. Claro, bueno, por eso es muy importante. Porque son 2 cuotas de 900, claro. Sí, claro. Sí. Sí, porque son bimestrales. Ahora, es muy importante esto que vos remarcás, ¿no? El planteo también dentro de la iglesia de compartir entre las parroquias, porque si no es injusto. Hay parroquias que estarán en lugares más carenciados, que entonces, ¿qué pasa? Yo creo que lentamente vamos a ir ganando en esa conciencia de esto, ¿no? Mira, es un placer hablar con vos, tengo la misa a las 7, te tengo que dejar. Ah, bueno, tenés que dar misa. La misa, sí. Obviamente que es tu prioridad, Fabián. Te agradezco enormemente por este tiempo. Nos aclaraste muchísimas cosas. Un beso grande. Te mando un beso grande. Hasta luego. Anda a dormirse. Hasta luego. Ahí sí estaba, Fabián Báez. Entonces lo dejamos ir a hacer lo suyo. Vamos ahora a cambiar de tema. Me voy al encuentro de mi compañera Romy Saluso, que ya está aquí con nosotros. Bienvenida, Romy. Muchas gracias. Muy bien. Y vamos a hablar de Juan D'Artés. Sí. Una vez más, ¿no? Continúa. Porque este tema no ha terminado. No termina y cada vez se suman nuevos protagonistas. Yo creo que, bueno, salvando las distancias, me parece